Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre una de las patologías de rodilla más frecuentes y una de las causas de dolor más frecuentes en esta misma articulación. Estaremos conversando un poco de lo que es la condromalacia rotuliana. Como siempre, primero vamos a definirla. La condromalacia no es más que el desgaste del cartílago articular que recubre el hueso de la rótula. Para entender o para poder comprender un poco mejor a qué me estoy refiriendo, vamos a definir primero lo que es el cartílago articular. El cartílago articular no es más que un tejido conjuntivo o membranoso que se encarga de recubrir la superficie de los huesos. Él se encuentra principalmente en los extremos óseos y se encarga de evitar la fricción de un hueso con otro. Si nosotros no tuviéramos un cartílago articular, es como si agarráramos dos tizas y empezáramos a frotarlas. ¿Qué va a haber? ¿O qué va a pasar? Van a empezar a desgastarse. Eso es lo que ocurre en nuestros huesos cuando no hay presencia de cartílago articular. Entonces, vuelvo y repito, la condromalacia es un desgaste de este cartílago. Vamos a entenderlo ahora un poco mejor. Vamos a dibujar cómo es la articulación de la rodilla. Esto que está acá sería una vista anterior. Tenemos lo que es el hueso del fémur, tendríamos por acá lo que es la tibia, lo que es el peroné y por acá tendríamos lo que es la rótula. Bien, visto lateralmente tendríamos el hueso del fémur, tendríamos por acá el hueso de la tibia, el peroné igualmente por allí y la rótula se ubica más o menos a esta altura. Entonces, ¿dónde se ubica el cartílago articular en la rótula? Justo donde él hace contacto con el hueso del fémur o donde ella hace contacto con el hueso del fémur. Este cartílago se va a ir desgastando por sobreuso y por distintas causas que voy a ir mencionando más adelante y va a ir haciéndose más delgado o va a ir desapareciendo hasta que ya no tengamos cartílago articular y nuestro hueso va a empezar a frotarse directamente con el fémur y es cuando va a ocurrir el desgaste. Hablemos entonces de lo que son las causas que nos pueden generar una condromalacia rotuliana. Primeramente podemos hablar de lo que es el desequilibrio muscular. Para entenderlo, nuevamente vamos a dibujar nuestro hueso del fémur. Vamos a colocar acá lo que sería la tibia y acá lo que sería nuestra rótula. Bien, hay un protagonista muy importante en lo que es el desequilibrio muscular y es el músculo cuádriceps. Cuádriceps porque tiene 4 porciones, pero solamente vamos a tomar en cuenta 3, que serían el recto anterior o el vasto anterior, tendríamos lo que es el vasto interno o vasto externo, perdón, vamos a colocar por acá vasto externo y lo que sería el vasto interno del cuádriceps. Bien, en teoría se supone que estos dos vastos deberían de tener la misma potencia o la misma fuerza para mantener justo con el vasto anterior la rótula totalmente alineada, ¿sí? Derecha. Pero ¿qué pasa? Por condiciones, más que todo en los que son atletas o practican algún deporte de alto rendimiento, tienden a ejercitar más el vasto externo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a un vasto externo con una fuerza superior que realiza más tracción, mientras un vasto interno que realiza una tensión normal o una tensión más débil. ¿Qué pasa? Este músculo empieza a jalar más duro y este se va a cansar y le va a decir, llévate la rótula porque ya no aguanto seguirte haciendo resistencia. Entonces, ¿qué pasa? La rótula va a desplazarse hacia el lado externo de la pierna y va a empezar a friccionar con el cóndilo femoral y es cuando empieza propiamente a haber un mayor desgaste y empieza a acelerarse este proceso degenerativo porque empieza a haber un roce que no debería de estar en condiciones normales. Otra de las posibles causas
de la condromalacia rotuliana pueden ser razones netamente ortopédicas, personas que nazcan con alguna condición en particular que genere que la rótula friccione más de un lado que del otro, y propiamente lo que son los traumatismos, golpes, accidentes o algo que igualmente pueda generar desequilibrio o desalineación de la rótula con respecto al fémur. Ahora hablaremos de lo que son los factores de riesgo. Bien, entre los factores de riesgo más importantes vamos a encontrar la edad, por supuesto, ya que mientras mayor sea la persona, está sometido a un mayor desgaste. Otro factor de riesgo es el deporte o el sobreuso, ya que hay deportes de alto impacto, como es el caso del ciclismo, el baloncesto, el fútbol, inclusive el rugby, el atletismo, en fin, ejercicios en donde se requiere mucho fortalecimiento de pierna o miembro inferior, que son un factor de riesgo predisponente a desarrollar esta patología, por lo que ya expliqué en el punto anterior. Otro factor de riesgo son patologías que podamos tener en las rodillas, que pueden también ayudarnos a favorecer este proceso degenerativo. Y el sexo, si eres hombre o mujer. Voy a explicar este último punto. Las mujeres tendemos a ser más caderonas y a tener un ángulo Q por encima de lo que tienen los hombres. Me explico. Vamos a ver, vamos a dibujar lo que sería una cadera de una mujer y la cadera de un hombre, por poner un ejemplo. Tenemos acá la cadera, tendríamos acá la rodilla y tenemos acá el hueso del fémur. Y en el hombre tenemos acá la cadera, tenemos acá la rodilla y tenemos el hueso del fémur. Entonces, ya en el dibujo lo vamos a apreciar. Esto que se forma acá y el que no se forma acá es lo que se denomina el ángulo Q. Las mujeres tienen mayor angulación que los hombres por características, no lo sé, del sexo, de nacimiento, anatómicas, biológicas, como lo quieran llamar. En cuanto al diagnóstico de la condromalacia rotuliana, sencillamente la resonancia magnética y los rayos X son los que nos pueden ayudar a diagnosticar o a saber si existe una condromalacia rotuliana. Ahora hablaremos de lo que son los tipos de condromalacia, porque esto existe por tipos o grados. Tenemos el grado 0, 1, 2, 3 y 4. Esto tiende a variar quizás un poco entre los distintos autores, pero básicamente se habla de que en el grado 0 todo está normal. En el grado 1 hay inflamación del cartílago articular, entonces ya hay que estar como que pendiente. ¿Qué está generando esta inflamación del cartílago? Puede ser algún otro agente totalmente externo, pero es algo que, vuelvo y repito, hay que prestarle atención. Cuando hay una inflamación del cartílago articular, ya en los exámenes que nos realizamos se ve como un deshilachamiento del cartílago. Voy a dejar una fotografía para que puedan ver cómo se ve esto en unos exámenes propiamente especiales. Bien, ahora hablaremos de la condromalacia grado 2. Aquí se habla de fisura en el cartílago articular, la cual no sobrepasa los 1.5 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Para explicarlo un poco mejor, tenemos la superficie articular, o bueno, vamos a dibujarlo más parecido a la rótula. Tenemos la rótula, que tiene su cartílago articular en buen estado, pero se empiezan a apreciar pequeñas fisuritas en lo que es su superficie. Estas
Estas fisuras, vuelvo y repito, no sobrepasan los 1.5 centímetros. Entonces, es de saberse que en el grado número 3 sobrepasa los 1.5 centímetros. Es decir, que ya no estamos hablando de fisuras pequeñas, sino que estamos hablando de una fisura o de varias fisuras muy grandes. Y finalmente, en el grado número 4 ya hay ruptura del cartílago articular con exposición del hueso. Es decir, que ya hay un agujero en el cartílago articular y que vamos a poder ver el tejido óseo. Y ya después de esto lo que empieza es un proceso en el que, vuelvo y repito, empiezan a frotar los huesos propiamente. Ahora hablaremos de lo que es el tratamiento de la condromalacia rotuliana, basándonos un poco en lo que son las causas. Si dijimos que una de las causas era el desequilibrio muscular, tenemos que lograr equilibrio muscular, ¿correcto? Entonces, ¿cómo vamos a lograr este equilibrio muscular? Trabajando y fortaleciendo el vasto interno del cuádriceps y relajando o estirando el vasto externo, de modo de decirle, ya va, cálmate, deja que el otro también jale y descansa tú un poquito, básicamente. ¿Qué otra cosa vamos a trabajar con una condromalacia? El dolor. Se me olvidó mencionar los síntomas de la condromalacia. Los síntomas básicamente van a ser dolor, el cual aumenta, por ejemplo, al caminar largas distancias, pasar mucho tiempo de pie, subir por planos inclinados, subir y bajar escaleras, agacharse, entre otros. Y crepitaciones, chasquidos, crujidos, como usted lo quiera decir. Estamos sentados, nos ponemos de pie y nos suena la rodilla como suena cuando nos tronamos los dedos. Ojo, no quiere decir que si usted le suenan las rodillas, necesariamente tiene una condromalacia, pero si usted ya tiene dolor y de paso tiene chasquidos o crepitaciones en la rodilla, téngalo ya como una señal de que hay que estar pendiente con eso. Bien, trabajamos el dolor, trabajamos el equilibrio muscular, trabajamos para mantener o aumentar las amplitudes de movimiento articular que puedan estar presentes o que puedan estar disminuidas por el dolor, que la persona evita realizar movimientos porque es que me duele la rodilla, entonces no lo hago y esto empieza propiamente a disminuir las amplitudes netamente. Trabajar lo que es la higiene postural, la persona con condromalacia no puede dormir boca abajo, higiene postural. ¿Por qué no puede dormir boca abajo la persona? Bueno, en líneas generales no se debería dormir boca abajo, pero ¿por qué específicamente una persona con condromalacia no puede dormir boca abajo? Si, por ejemplo, aquí tenemos al colchón y aquí tenemos nuestra pierna que está haciendo roce contra el colchón, vuelvo a dibujar, tenemos nuestro fémur, tenemos nuestra tibia y tenemos a nuestra rótula aquí, haciendo presión constante contra el colchón, con una resistencia de tipo ascendente y una fuerza que viene, que es la que ejercemos nosotros, de tipo descendente. Chocan estas fuerzas y esto va a aumentar el roce de la rótula con el fémur. Entonces, por eso es contraindicado para las personas y para todo el mundo, pero en caso de las personas con condromalacia, no pueden dormir boca abajo. Y entre esos, muchas otras indicaciones que se le hacen al paciente.